Buenas tardes, familias de la catequesis de segundo año de confirmación. Sean bienvenidos a este primer encuentro en el cual hablaremos sobre los tesoros de la vida cristiana. Vamos a ver que se trata de un tema que ya hemos hablado y profundizado años anteriores, pero en este nos vamos a terminar de sacar dudas, vamos a terminar de entender algunas cosas y vamos a ver por qué hemos denominado tesoros de la vida cristiana, ¿sí? Porque creemos que realmente lo son. Nos van a acompañar a lo largo de nuestra vida espiritual, nos van a ir acercando más a Dios y son justamente esos tesoros y no trofeos que vamos recolectando en la vida así por así, sino que nos van a servir para algo. Vamos a ver de qué se tratan estos tesoros. De los sacramentos, ¿sí? Vamos a ver la definición, o repasar la definición, mejor dicho, signos sensibles y eficaces. ¿Qué quiere decir? Que son signos que podemos captarlos a través de nuestros sentidos, de nuestra experiencia, y eficaces por cuanto confieren un efecto en nuestra vida, ¿no? ¿Sí? En la vida de la persona que los recibe. Son instituidos por Jesús, porque fue el mismo Jesús quien nos ha dejado estos sacramentos administrados por la Iglesia. Es decir, que la Iglesia a través de obispos, sacerdotes y diáconos acercan estos signos, estos sacramentos a la persona que lo necesita o desea recibirlo y confieren la gracia de Dios, es decir, nos dan una bendición de Dios. Y como yo les decía anteriormente, estos tesoros de la vida nos van acompañando en cada momento, en cada etapa de nuestra vida, ¿sí? Por eso que son importantes. Vamos a ver que tienen una clasificación los sacramentos. Tenemos los sacramentos de iniciación cristiana, sacramentos de sanación y sacramentos para misiones específicas, ¿sí? El bautismo, Eucaristía y confirmación corresponden a iniciación cristiana, reconciliación y unción de los enfermos a sacramentos de sanación o curación también, que se los llama, y matrimonio y orden sagrado corresponden a sacramentos para misiones específicas. Y ahora vamos a ver uno por uno. Empezamos con el bautismo. ¿Cuáles son los signos que se utilizan en el bautismo? El agua, fundamental, la vestidura blanca que se coloca sobre la ropa, ¿sí? Sobre la vestimenta del bautizado, la vela que es encendida con el cirio pascual y el santo crisma, ¿sí? Que se coloca en la frente y en el pecho del bautizado. El sujeto, es decir, quién es la persona que puede recibir un bautismo. Cualquier persona que aún no esté bautizada, porque el bautismo se realiza una sola vez en la vida. Ministro, es decir, ¿quién puede administrar el sacramento del bautismo? Puede ser un obispo, un sacerdote o un diácono, que normalmente son los sacerdotes y los diáconos los que lo realizan. Efectos, es decir, ¿qué produce el bautismo en la persona que lo recibe? Purificación de los pecados y nuevo nacimiento a la vida cristiana. Se pasa a ser hijo de Dios a partir del bautismo. Vamos a ver de la Eucaristía, ¿sí? ¿Cuáles son los signos de la Eucaristía? Pan de trigo y vino de vid. Muy importante que no olviden eso. Sujeto, ¿quién puede recibir la Eucaristía? Un bautizado que se halle en estado de gracia, es decir, que esté confesado, que no tenga pecados. El ministro puede ser un obispo o un sacerdote. ¿Qué efectos produce? Acrecienta la unión del comulgante con Cristo, además de que también borra los pecados veniales, cosas así. Confirmación. Vamos a ver cuáles son los signos de la confirmación. Es la imposición de las manos y la unción con el santo crisma en la frente del confirmado. ¿Quién puede recibir la confirmación? Un bautizado que ha alcanzado el uso de la razón, es decir, que tiene capacidad para pensar y decidir por sí mismo, ¿sí? Por eso es que está establecido para personas mayores de 7 años. Y esta persona tiene que tener la intención de recibir este sacramento. Y bueno, por supuesto, tiene que estar en gracia de Dios, es decir, confesado.
Ministro, ¿quién puede otorgarlo? Un obispo, salvo casos excepcionales donde el obispo no puede realizar la confirmación, entonces él mismo designa un sacerdote. ¿Qué efectos va a producir la confirmación? En la persona que lo recibe perfecciona la gracia bautismal, ¿sí? Es como un segundo bautismo, un confirmar mi bautismo, ¿sí? Y además también perfecciona el vínculo con la iglesia. Vamos a ver ahora sacramentos de sanación, ¿sí? Tenemos la reconciliación. El signo va a ser la imposición de las manos en el momento de la absolución. ¿Quién puede recibirlo? Un bautizado que se arrepiente de sus pecados. El ministro puede ser un obispo o un sacerdote. ¿Qué efectos produce? Reconciliación con Dios y con su iglesia, por supuesto, y la remisión de la pena eterna por los pecados graves que haya cometido esta persona. Vamos al sacramento de los enfermos, ¿sí? Que es la unción de los enfermos. Los signos o el signo es la unción en la frente y en las manos de la persona que está enferma. El sujeto es una persona bautizada que ha llegado al uso de la razón, es decir, que es mayor de 7 años y que su vida corre peligro de muerte, ya sea por enfermedad o por vejez. Ministro puede ser un obispo o un sacerdote, y los efectos que produce son fortaleza cristiana para soportar los sufrimientos de la vida, de la enfermedad o de la vejez. Es decir, esto que muchas veces denominamos aprender a cargar nuestra cruz, ¿sí? Fortaleza para cargar nuestra cruz. Y también otro de los efectos es el perdón de los pecados. Vamos ahora a los sacramentos para misiones específicas. Tenemos por un lado el matrimonio. ¿Cuál es el signo del matrimonio? El consentimiento de la pareja, de los cónyuges, es decir, el sí acepto de ellos. Ese es el signo. ¿Quiénes pueden recibir el matrimonio? Un hombre y una mujer bautizados y que estén además libres para casarse. ¿Qué quiere decir libres para casarse? Que no tengan un matrimonio previo, porque el sacramento del matrimonio es algo indeleble. Se casan de una vez para siempre. No hay divorcio desde la mirada de la Iglesia Católica, ¿sí? Entonces, tienen que estar libres para poder casarse y también no tener ninguna pena canónica. Es decir, que la Iglesia no le haya impuesto a alguno de los cónyuges una pena por una falta a una ley de la Iglesia o una falta grave a Dios, ¿sí? El ministro, quienes llevan a cabo el matrimonio, casualmente son los propios cónyuges, ¿sí? Y en el caso de los diáconos y los sacerdotes, ellos simplemente actúan como testigos. ¿Cuáles son los efectos que produce el matrimonio? Se establece una unidad indisoluble, ¿sí? Es decir, de una vez para siempre, no me puedo volver a casar, ¿sí? Y por otro lado también el perfeccionamiento del amor conyugal, es decir, la bendición de Dios para ese amor. Y por último tenemos el sacramento del orden sagrado y el signo es la imposición de las manos. El sujeto, quien lo puede recibir, es un varón que esté bautizado y que además haya cumplido con otros requisitos como haber estudiado, como tener una vida congruente con la fe y ser autorizado, ¿no?, por los superiores, ¿sí?, en este orden sagrado. ¿Quién es el ministro? Un obispo, ¿sí? ¿Qué efectos produce en la persona que lo recibe? Esta persona pasa a ser representante de Cristo y adquiere una fortaleza para ser la cabeza de la iglesia, es decir, el pastor de la iglesia de Cristo, ¿sí? Entonces esta persona va a ser un servidor consagrado tanto a Dios como a su iglesia.